hacer énfasis en dos puntos tonales en el análisis del campo nacional. El primero de ellos, y aquí de cierta forma también para la jurisprudencia, el primero de ellos es establecer una comparativa válida. No se puede comparar un inversionista extranjero respecto de cualquier nacional. Y la jurisprudencia nos muestra todo un repertorio. En este Mayer se dijo que la comparativa tiene que ser entre inversionistas que estén ubicados en el mismo sector económico. Se dijo que el artículo 1102 es una invitación a hacer una comparativa en el respecto del mismo sector económico. En Pope and Talbot contra Canadá y en Metamés contra Estados Unidos se dijo que tan perverso sería llegar a una comparativa de inversionistas en condiciones idénticas, también sería perverso ignorar esa comparativa si no existieran. Entonces la fórmula en estos dos casos fue el que se acerque más a tus características, a tus condiciones. En otras palabras, la clase disponible de las accesibles y las disponibles para que se acerque más a la más similar. En Feldman, que fue un análisis muy pobre en trato nacional, y en Champion Trading contra Egipto, se estableció que la comparativa tiene que ser entre una clase idéntica de inversionistas, idénticas. Por ejemplo, en Champion Trading, lo que dijo el tribunal es que sí, efectivamente, dos empresas pueden estar en el mismo sector económico, pueden estar sujetas a las mismas reglas, pero su operación es distinta. Una cotiza en el mercado abierto, otra cotiza en el mercado de precios fijos de algodón, entonces no las podemos comparar, no es una comparación válida. Entonces, si se fijan en la jurisprudencia, bueno, tenemos un último caso que es la nacional expansionista, que es la de Occidental contra Ecuador. Y básicamente, y lo entiendo por el tribunal, por el presidente del tribunal de ese caso, entiendo esta interpretación tan expansionista, básicamente dijo, no importa que estén o no en el mismo sector económico, mientras los dos exporten, están en circunstancias similares y son comparables. Entonces, carros, yo hago bicicletas, tú haces chocolates y yo hago fruta, no importa si los dos exportan. Entonces, para mí esta comparativa es válida. Repasemos el repertorio. En el primer punto, establecer una comparativa válida. Mismo sector económico, la clase disponible más similar, clase idéntica de inversionistas, cualquiera que esté en actividad genérica, sin importar si están o no en el mismo sector económico, y bueno, pues básicamente hay varias opciones con las que se tiene que jugar. La lección es que tiene que ser un análisis caso a caso, pero sí tiene que haber una similitud contextual de características entre los dos libros que se van a comparar. Punto 2, tal vez lo más importante, es hacer un test objetivo, es hacer un análisis de si el trato diferenciado está conectado con la nacionalidad del inversionista que está siendo determinado. Es decir, puede haber un trato menos favorable, pero por causas o razones distintas a la nacionalidad. Pueden existir objetivos legítimos de política pública para discriminar que no tienen absolutamente nada que ver con la nacionalidad del inversionista extranjero. En este sentido, se tiene que probar que el trato diferenciado obedece o está conectado a razones de nacionalidad. Les doy algo de jurisprudencia que apoyan esta cuestión. Es contra Canadá. Se dijo que la discriminación se puede justificar en términos de regulación legítima adoptada por fines públicos. Pope and Talbot contra Canadá, pues es un ejemplo bastante útil. Se limita la exportación de productos de madera en base al Tratado del 96, en base a un sistema de cuotas. Una compañía extranjera se ve afectada y dice es que la compañía que está en esta otra provincia puede exportar más que ellos. El argumento fue, sí, efectivamente, y puede exportar más que tú, pero no porque sea nacional, sino porque el sistema de cuotas obedece al comportamiento histórico de exportación de cada provincia. Entonces tú tienes que comprar con un inversionista de una misma provincia. La discriminación no obedece al sector extranjero, obedece a un sistema de cuotas que se implementó de esta manera. Se dijo entonces que hay que distinguir este tipo de discriminación por razones de nacionalidad, en tema algo parecido. Gani contra Víctor es un ejemplificativo. Se expropian varios ingenios azucareros, algunos de ellos, 5 de ellos, tenían participación minoritaria extranjera,
Ya siento aquí la presión. Bueno, estoy acostumbrado a las negociaciones sectoriales. Por eso creo un poco, ya perdí mi momento que me queda. En Gali contra México, los ingenieros azucareros son expropiados, 5 de ellos por participación minoritaria, y a la casualidad, otros ingenieros azucareros que eran de propiedad 100% mexicana no fueron expropiados. Entonces me trataste peor. Efectivamente, te traté peor. Pero no porque fueras extranjero, te traté peor porque estabas en una situación de quiebra, insolvencia financiera. Y el otro no, la discriminación obedeció a una razón de política pública. Vamos a salvar los sistemas que están quebrados. Entonces, es en estos dos, la jurisprudencia del Telecal y en general en el arbitraje de inversión federal del Trato Nacional, creo que es relativamente va por el buen camino, no se ha generado tanta polémica como con otros temas, como la clause, trato nacional, trato de nacional favorecida. Parece ser que los estándares que generan tanta preocupación política en su momento, como es protección del trato nacional, la jurisprudencia apunta hacia cierto lado, y los abogados bastante hábiles que son, pues empiezan a explotar otras cláusulas que en su momento no causaron ningún ruido como la clause y trato nacional. Ningún país hubiera pensado que el presidente presidencial iba a haber en ti. Como comentarios finales, hay que también en la parte de compensación tener cuidado. No es lo mismo compensar por una representación nacional que por una expropiación. No es lo mismo. La expropiación se pierde la inversión, se utilizan métodos de cuantificación que generan cifras muy elevadas como el discount de cash flow y el valor bruto del mercado, particularmente el daño directo. Hay una tendencia que dedican usar trato nacional para dirimir conflictos estrictamente en materia comercial, como los casos de DC y software contra Estados Unidos, en cierto sentido de review, pero parece que la jurisprudencia apunta a que eso no es malo. Entonces, mi propósito es únicamente resaltar los elementos más fundamentales de estas dos cuestiones de protección de seguridad plenas y trato nacional, con puntos objetivos. Si quieren una pregunta, pues ya la haremos en la sesión respectiva. Muchas gracias. Felicito al licenciado Falla por su autopretensión en el tiempo. Espero que todos sigan en el mismo modelo. Y ahora vamos a dar la palabra a Gabriela García Corona, que es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra en Derecho por la Universidad de Colonia, Alemania. Ha sido becaria de la Fundación Konrad Adenauer de 2001 a 2004 y actualmente es doctoranda en esta casa. Breve esbozo de los casos más controvertidos han publicado en los últimos momentos, y cerraré mi intervención con un caso muy interesante, que es el caso Empregilo, que envuelve distintos aspectos de la problemática actual en la materia de inversiones. Bueno, el Trato de la Nación Más Favorecida, junto con el Trato Nacional, es uno de los pilares de la protección dentro del sistema de naciones de la OMC, como de los tratados en materia de inversión. Hoy día los tratados, prácticamente todos o muchos de los tratados de inversión modernos incluyen estas dos cláusulas de protección, y se considera que en caso de no tenerlo, bueno, se trata de un acuerdo incompleto, de protección de las inversiones incompletos. Esta cláusula apareció, tiene sus inicios desde la Carta de La Habana en el año 48, y fue en el año 1959 que apareció por primera vez, plasmada formalmente en el APRI Alemania-Pakistán, en su artículo 3, numeral 3. Hoy en día también obviamente se encuentra en el TLCAN, en el artículo 1103, y en el Tratado de la Carta de Energía, el cual está previsto en el artículo 10, numeral 7. Una definición común de la protección de la cláusula de nación más favorecida es como sigue. El Estado anfitrión debe extender a los inversores o a las inversiones de un tercer Estado determinado el mismo trato que el otorgado a inversores o a sus inversiones de cualquier otro Estado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si un Estado A, que si el Estado anfitrión le otorga al Estado A cierta protección y el Estado anfitrión le otorga al Estado B esa misma protección,
o un poco más amplia, el Estado A tiene derecho a exigir al Estado anfitrión que se le otorgue el mismo trato que el Estado B, siempre y cuando sea más favorable. Así, muchas de las cláusulas que están que están redactadas dentro de los tratados, distintos tratados bilaterales de inversión o multilaterales como el Telecan o el Tratado de Carta de Energía, hablan de un tratamiento no menos favorable. Bueno, y este trato no es de menor importancia, puesto que los inversores extranjeros siempre intentarán ser tratados de una manera equivalente, por lo menos no menos discriminatoria, no menos favorable que los inversores de otras nacionalidades. En este contexto hay dos vertientes sobre la problemática de interpretación de la cláusula de nación más favorecida. Por un lado, se trata de si la cláusula de la nación más favorecida puede aplicarse para aprovechar cuestiones sustantivas de los tratados en materia de inversión, los tratados de inversión. Este es un primer punto. El segundo punto se trata de si la cláusula de la nación más favorecida puede utilizarse para aprovechar los beneficios procesales que contengan otros tratados de inversión o otros tratados equivalentes. Yo me voy a concentrar esta exposición en platicarles sobre las cuestiones procesales. Aquí hay una pregunta muy sencilla. ¿Puede extenderse la protección de la cláusula de la nación más favorecida tanto a cuestiones procesales derivadas de un acuerdo internacional de inversión en controversias en materia de inversión? Bueno, hay varios casos que se han dirimido en este aspecto. Hay casos a favor y en contra de este supuesto que planteé al principio. Los casos más relevantes son el caso Mafecini, que está a favor de una interpretación positiva de la cláusula de nación más favorecida, y el caso en contra el más relevante es el caso Plano contra Bulgaria. Digamos que en esos dos casos dividen las dos vertientes en este aspecto. Voy a remitirme primero a un principio que considera que no solo considero yo, sino los distintos tribunales consideraron que es fundamental para poder hacer una interpretación correcta o incorrecta, pero la interpretación que ahora siguen estas dos vertientes, que es el principio de Eichhorn James. Este principio dice que la cláusula de la nación más favorecida solo puede tener aplicación respecto de la misma materia, aquí hay que subrayarlo, de la misma materia, y no puede hacerse extensiva a cuestiones distintas de las previstas en el tratado básico. Es decir, que si estamos hablando de una materia procesal, entonces vamos a hablar de un punto procesal determinado. No vamos a hablar de todos los puntos, sino nos vamos a centrar en un punto concreto. Y siempre hay que observar si en el tratado base este cuestionamiento procesal existe o no existe. Bueno, si hay que considerar que la materia a la que se aplica la cláusula es aquella efectivamente establecida por el tratado básico o base, se desprende que estos aspectos se tratan no favorablemente en un tratado con un tercer país, entonces, en virtud de dicha cláusula, dicho tratamiento se extiende al beneficiario del tratado básico. Si el tratado con el tercer país se refiere, aquí está, digamos, el candado, a una materia que no se trata en el instrumento básico, dicha materia es res inter alia acta respecto del beneficiario de la cláusula. Vamos a hablar del caso concreto de Mafecini. En este contexto, Mafecini contra el Reino de España. Mafecini se trataba de un inversor argentino que demandó al Estado español, y en todo este contexto él solicitó al tribunal que a través del uso de la cláusula más favorecida, el tratado bilateral entre Argentina y España preveía un periodo de 18 meses presentando su reclamación ante los tribunales españoles, y una vez transcurridos esos 18 meses, el inversor extranjero tenía abierta la puerta para presentar su reclamación frente a los tribunales de CIARI.
Entonces, Martensini en este caso solicitó al tribunal arbitral que, haciendo uso de la cláusula de la nación más favorecida, se pudiera utilizar el tratado, lo establecido en el tratado Chile-España, el cual no preveía este periodo de 18 meses, sino solamente un periodo de espera de 6 meses para poder presentar su reclamación frente a los tribunales del CIADI. El tribunal arbitral dijo que si un tratado con un tercero contiene disposiciones para la solución de controversias que sean más favorables para la protección de los derechos e intereses del inversor que aquellos del tratado base, tales disposiciones pueden extenderse al beneficiario de la cláusula de la nación más favorecida, pues son plenamente compatibles con el principio ellos entienden. Naturalmente, el tratado con el tercero deberá referirse a la misma materia del tratado base. Esta aplicación tiene algunos límites derivados de las consideraciones de política pública. Aquí nuevamente recalca el tema de la misma materia. Aquí se trataba de un cuestionamiento procesal que casi era un mero requisito de admisibilidad para presentar su reclamación frente al CIADI. Así, es muy interesante porque este tribunal con España hace algunos, para no caer en una interpretación ilimitada de la cláusula de nación no favorecida, hace una especie de puntos, de pautas, y él dice que el candado a la aplicación de esta cláusula serán las consideraciones de política pública, y hace una enunciación de qué cuestiones de política pública podrían caer dentro de estos supuestos, aunque muchas de ellas, como lo vamos a ver, son cuestionables. La primera dijo que el agotamiento de los recursos internos como condición permitida por el convenio del CIADI. Bueno, esto ya se ha presentado en algunos otros casos, que aunque el convenio del CIADI permite a los estados una reserva como condición para su aceptación de sometimiento a los tribunales del CIADI, que se agoten los tribunales, los recursos internos, antes de poder presentar una reclamación al CIADI. Bueno, estos son los recursos internos. Después, la existencia de la bifurcación del camino o del famoso fork in the road. Esto significa que la opción que si el inversor extranjero tiene la opción de someter su controversia frente a los tribunales nacionales o frente a los tribunales internacionales, entonces cuando el inversor extranjero elija el camino una vez elegido, pues ese tendrá que seguir. Esta decisión será definitiva e irrefutable. Otro caso es otra excepción, digamos, otro limitante es existir un mecanismo determinado para el arbitraje, como es el del CIADI, o la existencia de un mecanismo de solución de arbitraje altamente institucionalizado que incorpore reglas de procedimiento específicas, como es el caso del Telecargo. Y bueno, algunos otros elementos que se van a llegar a identificar. Bueno, voy a saltar todo esto para analizar, para ir al análisis del caso, que yo considero que es muy importante. Por eso solamente voy a hacer mención de los distintos casos y en los sentidos en los que se decidieron. En el caso Martensini, en el caso Siemens contra Argentina, en el caso Camus Internacional contra Argentina y en el de Gas Natural contra Argentina, los tribunales arbitrales decidieron a favor de una interpretación positiva de la cláusula más favorecida para poder tener acceso a cuestiones procesales, que en este caso se trataba exactamente de la misma cuestión, de no presentar su reclamación durante 18 meses entre los tribunales nacionales, sino tener un acceso directo a los tribunales del CIADI. En el caso Salini contra Jordania, es un caso muy interesante porque Salini solicitó al tribunal arbitral prácticamente que se importaran que el tribunal arbitral conociera de cuestiones contractuales, que eso ya es un tema totalmente diferente al de solamente tener un acceso directo a la jurisdicción del CIADI.
Así que aquí nuevamente caemos en el tema de contract y duty claim. En este caso Salim quiso que el tribunal arbitral conociera de cuestiones contractuales. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí. En el caso Flama contra Bulgaria, el demandante quiso importar las reglas de, bueno, estaban en el tratado base, se preveía que para las cuestiones de lo relativo a compensaciones, el tribunal arbitral, bueno, el foro de solución de controversias sería un tribunal ad hoc del UNCITRAL. La conclusión del tribunal fue que también negó que se hiciera esta importación de, bueno, que más bien que el tribunal decía de conociera de esta cuestión de compensaciones, y dijo que una cosa es añadir al trato establecido en un tratado un trato más favorable previsto en algún otro sitio, y otra muy diferente es reemplazar un procedimiento específicamente negociado por las partes con un mecanismo totalmente distinto. Bueno, ahora voy a hablar de este caso que en lo personal me gusta mucho. Es Impregilo contra la República Islámica de Pakistán. Aquí se trata de un inversor, bueno, de un joint venture de unos italianos con otros inversores en Pakistán, y Impregilo tomó la representación del joint venture y firmó unos acuerdos, unos contratos con la Autoridad de Aguas de Pakistán. Se presentaron ciertas eso fue para la construcción de una planta hidroeléctrica en Pakistán. Se presentaron distintos problemas y entonces Impregilo decidió demandar a Pakistán. En este caso, y tocando el tema de la cláusula paraguas, el tratado Italia-Pakistán no contenía una cláusula paraguas. La intención del inversor era que a través del uso de la cláusula de la nación más favorecida se pudiera tener acceso a una cláusula paraguas firmada entre Pakistán y otro estado para poder hacer uso a través de esa cláusula paraguas, para que el tribunal del CIADI pudiera conocer las cuestiones contractuales de este caso. Bueno, la demandante primero se basó en el artículo 9 del API, el cual prevé que el inversor puede activar el mecanismo de solución. Bueno, la finalidad de toda esta cláusula paraguas, para hacer un resumen de todo esto, es que los inversores extranjeros quieren que el tribunal del CIADI conozca de las cuestiones contractuales y también de las cuestiones convencionales. En realidad, a eso se resume toda la discusión. Toda la discusión en la doctrina. Hay algunos otros tribunales que son bastante escépticos y piensan que ahora se comienza con las cuestiones contractuales, pero después se va a querer tratar cualquier otra obligación contraída por el Estado frente al inversor extranjero. Lo interesante de este caso es que aquí convergen distintas problemáticas. Converge la problemática del uso de la cláusula de la nación más favorecida para importar, también, digamos, para hacer uso de la cláusula paraguas, que es una cláusula también procesal, porque al fin y al cabo lo que quería el inversor es que conocieran, que el tribunal conociera de sus problemas, de sus reclamaciones contractuales. Y por el otro lado, el tribunal rehuye a entrar a un análisis de fondo al respecto. Esto es muy, muy, muy curioso. Esto sí lo tengo que leer porque es muy interesante. El tribunal arbitral dice: bueno, no se me la pregunta. El tribunal arbitral dice que aun cuando se pudiera hacer una aplicación de la cláusula, no se lo digo eso, que aunque el tribunal, aunque se diera por hecho que se pudiera hacer una aplicación de la cláusula de naciones más favorecidas para, digamos, importar la cláusula paraguas, y así el tribunal pudiera conocer de las cuestiones contractuales, esto no iba a ser posible porque
Infragilo había firmado los contratos con la Autoridad de Aguas y no con el Estado de Pakistán. Aquí toca otro tema fundamental, que es la cuestión de responsabilidad del Estado. Y yo me pregunto, ¿qué acaso las entidades del Estado no responden por las acciones realizadas por las entidades del Estado? Bueno, esta lo dejo como pregunta abierta. Y el tribunal entonces se fue por ese camino, y entonces no entró a la cuestión al razonamiento de si con el uso de la cláusula de la nación más favorecida, el tribunal arbitral, el inversor efectivamente tenía derecho a usar la cláusula paraguas o no tenía derecho a hacerlo. Entonces le dio la vuelta, le dio el carpetazo y se fue por otro lado de la responsabilidad del Estado. Y bueno, eso también, pues creo que a todos nos deja bastante insatisfechos, este argumento de que el contrato se había firmado con la Autoridad de Aguas y no con el Estado de Pakistán. Bueno, pues eso es mi perdón por el retraso y les agradezco su atención. Muchas gracias a la licenciada García Corona. No se piense que yo soy tan malo en la carrera, pero yo de cumplir mi misión tan recomendada. Y ahora, sin más dilación, voy a presentar al licenciado Gómez Palacio, que es árbitro en activo, es consultor externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, catedrático de Derecho y abogado practicante, licenciado en Derecho por la UNAM, miembro del Comité de Derecho Internacional de la Inversión Extranjera de la ILA, y que ha publicado numerosos libros y artículos en el área de inversión. El más reciente es un libro que se titula Derecho de los Negocios Internacionales. Muchas gracias. Primero que nada quiero felicitar a los organizadores, en particular al doctor Sergio Bosch, a la doctora Sonia Rodríguez, que me parece que junto con todos los demás, hablo de asistentes, expositores, me siento en un grupo, diría yo, de visionarios, gente que estamos viendo hacia el futuro y que en este caso en particular hace que esta reunión sea la primera organización que se ha hecho un seminario serio sobre esta materia. A mí me parece que ha tocado a veces como algo por ahí dentro de algún seminario sobre arbitraje en algunos aspectos, pero ya dirigido al tema de arbitraje de inversión, pues el primero debemos felicitarlos y pues estimular a quienes se han dado a la tarea de los trabajos que significa hacer esta organización. Dentro de ello, pues el Instituto de Investigaciones Jurídicas también nuestro agradecimiento. Voy a entrar a un tema un tanto esotérico porque ¿qué es esto de justo y equitativo? Aunque es algo que se nos antoja, porque todos sabemos, y como que se acerca al exaequo el bono en materia de arbitraje, de decisiones de equidad. Y no. Este es un principio de derecho internacional que como una bella durmiente que estaba ahí durmiendo el justo sueño o el sueño de los justos hasta que llegan los tratados bilaterales de inversión y los tratados de libre comercio, y como caballero andante le dan un beso y de repente despierta con una pues efervescencia que nos tiene sorprendidos a todos. Lo cierto es que ahí estaba y estaba correcto. Estas no son ideas originales, son ideas de que en algún artículo precisamente identifica a este estándar como el de la bella durmiente. ¿Qué ha sucedido? Yo quisiera primeramente, por razones de nuestra región, darle una precedencia al Tratado de Libre Comercio y empezar por recordar el artículo 1105 del Telecán .1 que dice así, son 3 líneas,
Cada una de las partes otorgará a las inversiones de los inversionistas de otra parte trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo, etc. ¿Qué sucede? Pues que empiezan los tribunales arbitrales con esta terminología a tener que decidir qué es esto de trato justo y equitativo. Y empieza desde un principio los litigantes, los abogados reclamantes. Vamos a ver si puedo yo con esto. Permítame. Aquí tienen, a ver si podemos proyectar. criticamos por datos. Entonces ahí tenemos el texto del punto número 1 del artículo 1105 del TEDECA. Tiene pues varios tribunales a decidir con base en ese artículo y nada más, dentro de los que destacan Metapilar, en la que el Estado pierde, Open Pablo contra Canadá y S.D. Mayer. ¿Y qué sucede? Una gran preocupación de Estados Unidos, Canadá, de que los tribunales arbitrales están tomando una interpretación amplia del concepto. Y el 31 de julio de 2001, día de San Ignacio, por cierto, me había acordado, el comité del Tratado de Libre Comercio, no es exactamente el término, pero los tres países deciden emitir una nota interpretativa. Y fíjense ustedes que a diferencia de lo que dice, el TLC, que dice trato acorde con el derecho internacional, ellos dicen es con el derecho internacional consuetudinario. Lo que por cierto es una obligación para los tribunales arbitrales, ya que existe toda la base legal para que los tres países puedan interpretar. Pero finalmente el derecho internacional es el género y el derecho internacional consuetudinario es la especie. Este se desprende de los usos internacionales, no está codificado y sin embargo quien lo invoca debe probarlo al menos en su región. Claro, influye dentro del DIC o el derecho internacional consuetudinario los tribunales internacionales y nacionales, ya sean jurisdiccionales o arbitrales, y también impacta la doctrina. Posteriormente viene un tribunal que es el de UPS contra Canadá y señala que se requieren dos requisitos para constatar derecho internacional consuetudinario. Uno, que haya una práctica estatal consistente, y dos, el entendimiento de que tal práctica legalmente se requiere. Y por cierto que toman su base en un caso de Libia, Malta, Continental Shelf de la Corte Internacional de Justicia del 85. Interesante ese caso porque habla de la opinio juris de los estados. Quiero hacer una referencia general del concepto e indicar que para algunos estados y para algunos tratados es un principio autónomo y para otros no. Es factible que así haya arrancado, porque regreso otra vez al artículo 1105 y verán ustedes la palabra incluido. Es decir, que era como uno más de los tratos. Se requería un trato acorde con el derecho internacional, incluido trato justo y equitativo.
ahí viene la nota interpretativa. El Tribunal UPS de Canadá, con sus dos requisitos que les mencioné, y ahora viene un desarrollo del estándar ya emitida en la nota interpretativa por parte de los tres países del Telecan. Y a este respecto es el Tribunal Waste Management 2 el que hace toda una relación de lo que hasta este momento, desde el punto de vista internacional, se ha venido entendiendo por trato justo y equitativo. Y lo primero es recordar el caso NIR, que es un caso de un americano que lo golpean unos soldados durante la Revolución Mexicana, y se habla de una conducta arbitraria, notoriamente injusta, antijurídica o idiosincrática y discriminatoria con el objetivo de imponer al inversionista perjuicios raciales o regionales. Sin embargo, los tribunales empiezan a encontrar que es una prueba demasiado obvia, superada por los requerimientos de trato actual. En el tema de la inversión extranjera hoy en día es mucho más sofisticado y se requiere, pues digamos, un estándar más acorde con la época. El Tribunal Mondev apunta inclusive que en el caso de NIR en cierta medida se trataba de protección contra actos de personas físicas, en tanto lo que ahora se requiere es la protección contra actos del Estado. Resulta interesante resaltar lo señalado también por el Tribunal Arbitral de CMS contra Argentina, que encuentra violación al estándar, pero indica no haber encontrado en la actuación del Estado argentino arbitrariedad o discriminación. Es decir, que se puede violar ese estándar, dice el Tribunal de CMS, sin que se encuentre arbitrariedad o discriminación. Un segundo aspecto que señala este Tribunal de Waste Management es el trato ausente de debido proceso que lleva a un resultado que ofende la discrecionalidad judicial, falta total de transparencia e imparcialidad. Y el tercero es el trato contrario y violatorio de las declaraciones hechas por el Estado receptor sobre las que la demandante se basó en forma razonable. Es decir, aquí estamos hablando de expectativas básicas, expectativas legítimas que se ha mencionado inclusive como un diferente principio, pero que está ligado íntimamente al principio de trato justo y equitativo. Como contraparte de esto, es decir, como contraparte de las expectativas del inversionista extranjero, hay que señalar la conducta del Estado de receptor, que debe de ser coherente y transparente con las normas, reglamentos, políticas y compromisos que haya tenido y adoptado con el inversionista extranjero. Los tribunales de GAMI y de TECMED señalan que el Estado no puede revertir de manera arbitraria decisiones o aprobaciones existentes emanadas del propio Estado sin violentar precisamente este principio. Así las cosas, y he de decir que me he puesto de acuerdo aquí con mi colega Francisco González de Cosío, para que yo llegue hasta cierto punto de lo que ha sido, digamos, el desarrollo de este principio y él tome la parte final. En otras palabras, Paco y yo estamos coordinados. Ante esta circunstancia viene otro tribunal, que es el Tribunal ADF contra Estados Unidos, y dice que no solamente se requiere que el Estado haga o cometa un acto ilegal, sino que debe haber algo más. Y esto del algo más ha sido, pues digamos, ahora sí que, perdónenme la redundancia, algo que se ha visto mucho, ¿no? Es decir, que los tribunales están analizando dónde está el algo más, independientemente de la ilegalidad o la ilicitud de un acto. Y es que hay que contemplar
que una cosa es el derecho nacional y otra cosa es el derecho internacional, y que un Estado bien puede llegar a cometer un ilícito o algo ilegal de conformidad con sus leyes, pero se requiere algo más para que haya una violación de derecho internacional. Es interesante el caso Gami, que ya mencionaba Alejandro Falla, de los ingenios, les recuerdo, en la que se encontró precisamente una acción por mala administración. Bueno, si tú tuviste mala administración y yo te expropié, eso no es trato injusto y equitativo. Se requiere, decía el tribunal, o dice mejor el tribunal Gami, una repudiación directa e injustificada de la norma relevante para ver si se está frente al incumplimiento de derecho internacional. Después vienen otros tribunales en el 2003, en el cual destaca Lowen y destaca Alex Henin contra Estonia. Y por cierto, con cierta contradicción, porque Lowen dice que la mala fe o intención maliciosa, imagínense ustedes, vamos a ver, mala fe e intención maliciosa del Estado no son suficientes para considerar que haya habido una conducta de trato injusto e inequitativo. Y sin embargo, Henin dice que sí existe trato injusto e inequitativo cuando el Estado es negligente en el cumplimiento del deber, su acción es considerada insuficiente para cumplir los estándares internacionales o está provista, dice, de mala fe subjetiva. Claro, no nos vamos a referir al caso Lowen, que es un caso con características muy especiales y he de decir en contra de los Estados Unidos, lo cual hace doblemente especial. Es difícil que podamos considerar el caso Lowen como una guía seria en la materia. Después he de referirme al caso de MTD contra Chile, donde con cierto respeto, con un respeto especial, el tribunal arbitral habla de la opinión que como perito da el juez Shewell. Y habla él de que el trato justo y equitativo, en primer lugar, dice, es un estándar amplio de aceptación generalizada y que incluye, dice él, aspectos fundamentales como lo son, y nótese, la buena fe. Es decir, que en ese sentido adopta una posición contraria al tribunal Lowen y dice también no solamente la buena fe, sino el debido proceso, la no discriminación y la proporcionalidad. El tribunal arbitral LGE contra Argentina liga la expectativa del inversionista extranjero a lo que yo les mencionaba, la obligación del Estado de proporcionar, en este caso no solamente una conducta adecuada a las aspiraciones legítimas, sino, nótese bien por el caso de Argentina, proporcionar y mantener estabilidad en el sistema jurídico, lo cual resulta muy interesante. Conociendo los antecedentes de Argentina. Finalmente quiero referirme al caso de Champion Trading Company contra Egipto, en el que la violación del estándar, dice, debe determinarse a la luz de todos los hechos y circunstancias del caso, y nótese bien, incluyendo la conducta del demandante, lo cual ya ha habido diferentes casos en los que precisamente la conducta del demandante influye en el comportamiento del Estado, inclusive casos de corrupción. Existen ejemplos adicionales de terminología diferente que seguramente va a abordar nuestro querido Paco, pues para mí, como son repugnante de negación de justicia, arbitrariedad manifiesta, abuso de autoridad, etcétera. Pero yo creo que no le tengamos tanto miedo al término específico que se utiliza cuanto a una concepción generalizada de reconocer un estándar
un estándar que yo diría se tiene que utilizar en términos generales para analizar el comportamiento del Estado, que desde luego es el caballito de batalla de todos los litigantes. Yo no recuerdo prácticamente una demanda en que no se haya arguido esto, y prácticamente un laudo donde no se haya discutido. Pues hasta aquí dejo mi participación y pues cedo los trastos aquí a Paco. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Gómez Palacio, y ahora vamos a pasar a la última de las ponencias de esta mesa, que aunque sea la última no es menos importante, y que nos va a impartir el doctor Francisco González de Cossío. Y nada más les señalo que pues aquí fueron algunos aspectos que debió haber estado mejor coordinado yo, digamos, con mi ponencia. Son de las pocas veces que me he sujetado a esto del PowerPoint, pero sí traigo esto que es mi ponencia, son unas 30, 40 ejemplares, de manera que si los quieren recoger después de la plática, aquí se los tengo en la mesa. Muchas gracias otra vez al señor Gómez Palacio por su intervención, y vamos a terminar con esta mesa con la intervención del doctor Francisco González de Cossío, que por así decirlo tiene una doble vertiente, o su perfil se puede decir doble. Es un... Sí, ¿qué te significa? Voy a explicarlo. Es un experto en arbitraje en distintas áreas. Solo me estoy refiriendo a su faceta profesional. Y además es también experto en Derecho Mercantil General y Competencia Económica. Es abogado por la Universidad Iberoamericana y cuenta también con una maestría y un doctorado por la Universidad de Chicago. Es autor de varios libros y también de muchísimos, casi 100 artículos en distintas materias, incluyendo arbitraje, competencia, derecho mercantil y derecho internacional. Le dejo por ahí. Muchas gracias, Enrique. Yo quisiera comenzar por decir que estoy muy contento de estar aquí. Los motivos son 4. El primero es una gran institución que organiza un tema que está de moda, que es importante. Tenemos a un grupo importante de personas que están aquí, es decir, me toca platicar junto con un conjunto importante de expertos sobre un tema que admito que me apasiona, y lo van a notar en mi plática. Sobre el conjunto de expertos quisiera hacer un comentario de 5 segundos, porque quiero dar parte de mi tiempo. En vez de ser 15 minutos, ofrezco que sean 10. Yo sé que es raro, pero les voy a explicar por qué. Tienen en esta mesa a un grupo interesante de personas, con excepción a mí. Primero, Gabriela García. Es una persona que se está doctorando en este tema. Es raro encontrar a alguien que dedica tantas horas a escribir un libro sobre un tema tan conciso. Alejandro Falla es una persona que ha negociado APRIs importantes por México. No voy a decir cuáles, dejo que él en la medida que considere apropiado me lo mencione. Entonces, cuando decimos el legislador internacional, esa es su cara. Esa es la persona a quien vamos a interpretar qué quiso decir, y además deben saber que tenemos, ahorita explico por qué, criterios distintos. Ignacio Gómez Palacio es un veterano de esta materia. Todos estudiamos bajo su libro anterior y ahora estamos empezando a leer su nuevo libro sobre esta materia, y por ende me da gusto poderme coludir sobre lo que es el tema posiblemente más espinoso o atractivo, depende de cuál es la postura que tomen, sobre las disciplinas sustantivas, que es trato justo y equitativo. Por cierto, el tema es y esto explica mi regalo de 5 minutos, quiero invitar muchas preguntas y que nos enfrenten, sugiero que enfrenten criterios. Yo salí antes de esta ponencia a tomar un poco de aire y me encontré que iba llegando Alejandro, y no pasaron 2 minutos que ya estábamos discutiendo, y no pasó uno más que ya estábamos compartiendo opiniones distintas, y a los 30 segundos después me insultó. ¿Por qué me insultó? Y esto ya íbamos entrando, porque me dijo liberal. Y creo que ya es un insulto después del último libro de Carlos Salinas de Gortari, que quien no lo ha leído se lo recomiendo. Uso la palabra neoliberal como un insulto.
todos quien crean que hayan sido neoliberales han sido insultados por Carlos Salinas de Gortari. También les recomiendo, por cierto, el intercambio que tuvo con Denise Dresser. Me siento insultado. Pero, al margen de ello, en verdad sugiero que hagan preguntas enfrentando criterios. Alejandro, que tiene mucha más experiencia en la trinchera que yo, tiene criterios radicalmente distintos y yo quisiera ofrecer qué decir al respecto para fomentar el objetivo último de este foro, que es dialéctica sobre una materia importante. Pero bueno, suficiente presentación. Como decía Ignacio, nos coludimos y me tocó a mí la segunda parte de una exposición y voy a violar mi trato de colusión, como suele suceder en los pactos colusivos. Voy a violar mi trato y voy a mencionar un poco de temas que tienen que ver con lo que él dice, pero que quiero dar otro lado de ello. Primero, él mencionó que el trato justo y equitativo es esotérico. Estoy de acuerdo con eso. Yo voy a empezar a decir que es abstracto, que es etéreo, y que la abstracción ha generado preocupación, lo cual, por cierto, invita a una segunda parte, al que voy a hablar de medidas de equivalente explotación, va a haber una segunda muy pequeña plática sobre la preocupación, que es estándares. ¿Qué es un estándar? ¿Por qué ha preocupado la abstracción o esoterismo a que alude Ignacio Gómez Palacio? Yo diría que ha preocupado a 3 grupos de personas que están involucradas sobre esta materia. Y la preocupación es válida, como verá en un momento. Primero, a las autoridades. Las autoridades están acostumbradas y están entrenadas y habituadas a que aplican un régimen a su conducta y fundan y motivan cómo se les entrenó, y eso camina bajo nuestro sistema. El que ex post facto, o dicho coloquialmente, el que a toro pasado llegue un árbitro de otro país que no habla nuestro idioma y nos diga es que no fuiste justo o no fuiste equitativo, es ofensivo en palabra de algunos. Y aquí estoy, con pláticas que he tenido con personas distintas, estoy resumiendo la preocupación. ¿Cómo es posible que yo aplico el artículo tal de una ley administrativa, fundo, motivo, hago un análisis lógico-jurídico por qué concluyo que va a actuar de esta manera, y eso que reúne mi derecho, los requisitos que mi derecho constitucional me impone, luego puede llegar alguien que no sabe de lo que está hablando, a los ojos de una autoridad, y decirme que no estoy bien, y condenarme, por ejemplo, me taclea $17 millones. Algo está mal, y quiero transmitir con ese tono la preocupación. Segundo grupo de personas preocupadas, los clientes. Fíjese, señor director financiero de una empresa transnacional, que usted puede mandar a México o a otro país, bajo el argumento de que esto fue injusto. Justo como me estás pidiendo, y quienes están aquí saben que las demandas de estos temas son muy caras y duran mucho tiempo. Entonces, invertir una cantidad importante para contratar a un experto, como tenemos Ignacio aquí, que por cierto, Ignacio, a mí me honra mucho que esté, porque es un colibrí legal, se la vive pasando por todas partes del mundo, yo me lo encuentro en algunos lugares, y el que está aquí es una persona auténticamente experta del otro lado de la trinchera de Alejandro Falla. Me gustaría que también los enfrentaran ellos. Pero bueno, algo aprenderíamos. Habiendo dicho eso, ¿con qué cara le dice Ignacio a su cliente? Fíjate que demanda a Bolivia o a Nicaragua o a cualquier país, porque yo te aseguro que puedo demostrar que esto fue injusto. Y por cierto, va a costar $20 millones. Pero ¿cómo que injusto? Dame algo más. Por ejemplo, dame algo más que justifique esto. Preocupación a clientes. Y tercer rubro, y es el que a mí me ha tocado más vivir, y es a los practicantes. Se nos pide a los practicantes de esta materia que analicemos una serie de circunstancias y digamos si en nuestra opinión, con el pulso que tenemos de los casos que hemos estudiado, si eso es una violación a trato justo y equitativo. Y se nos pide que firmemos esa opinión. ¿Y qué tal que no funciona? Regreso a la observación de Ignacio. Es un tema esotérico. Justo y equitativo. ¿Justo y equitativo para quién? Estoy seguro que han tenido diferencias con gente muy similar a ustedes sobre qué es justo en un momento, y luego cambian de opinión y deciden que sí, no fue justo. ¿Cómo se come eso? Y aquí es donde quiero honrar mi pacto de colusión con Ignacio. En esta voy a seguir un método lógico, que sea decir que han sostenido tribunales que es violación de un trato justo y equitativo, y que han dicho que no es, para darles un poquito el sabor. Antes de hacerlo me gustaría ver rápido el texto, ya lo vimos, el 1105 que cita, y lo que me estoy brincando es porque ya lo abordó muy elocuentemente Ignacio. El 1105 ya lo leyeron con Ignacio. Quiero apuntar una cosa, y es que este estándar, fíjense cómo dice, justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. Ojo, trato justo y equitativo a la mexicana,
significa todo lo que dijo Alejandro Falla, que incluye todo eso. Primer punto de oposición. Es de hecho por eso que me insultó. Siguiente punto. Bajo el APRI de España, ahí no se incluye. Y por cierto, me centro en 3 APRIs nada más. España, Francia y el Tratado de Libre Comercio. Tercero, más o menos lo mismo de lo que dice el de España. No dicen lo mismo que dice el Tratado de Libre Comercio. Cuatro cosas que quiero decir. Es un estándar unificado, es decir, ¿qué significa que sea justo y equitativo? Puede ser injusto pero equitativo y por ende motivar la violación, o puede ser justo pero inequitativo y aún así se viola. Se litigó esto en algunos casos, se decidió que es un estándar unificado y es toda la frase la que hay que discutir, justo y equitativo. Segundo, y aquí creo que sirve la reestructura de la exposición, ¿cuál es la función comparada con otros estándares? Fíjense cómo los ponentes anteriores dijeron que son absolutos versus estos son relativos. Este estándar llena huecos. Si en una APRI se establece trato nacional o trato de nación más favorecida, llena el hueco que pueden dejar esos dos criterios, es decir, mínimo o trato justo equitativo. Aquí acabo de cometer un intencional error, o a lo mejor no es error, depende de la postura que tomen, y mencioné como simil trato mínimo y trato justo equitativo. Mucha gente opina que no lo son, pero hay gente que los equipara. Siguiente, refleja o nutre derecho consuetudinario. Y aquí quiero engranar en la exposición y beneficiarme de la exposición de Ignacio. Antes de que existiera la nota interpretativa de 2001 de la Comisión de Libre Comercio, había diferencia de opinión sobre si el derecho consuetudinario da este nivel de protección. Presumiblemente, al celebrar un tratado de inversión, pues incrementa. ¿Por qué habría uno de celebrar un tratado de inversión que da lo mismo? Pues eso es tautológico y hay, como ustedes saben, un principio de interpretación que nos dice que no es la mejor interpretación aquella que le resta defectos a uno de los artículos o a uno de los instrumentos. Luego entonces será argumentable que si el derecho consuetudinario internacional daba este nivel de protección, el Tratado de Libre Comercio, el artículo 1105, lo incrementaba. Ejemplo, higher standards. No tienen que leer todo con que lean la parte subrayada, pero eso era una postura. Hay quien decía que no. Por ejemplo, este caso. Por ejemplo, este caso. Entonces, es en ese trasfondo que tiene mérito, o más bien que hay que entender la interpretación. Ya le explicó Ignacio, no la voy a repetir, pero quiero recalcar el párrafo 2. No es aditivo al derecho internacional del artículo 1105, es decir, solo es reflectivo. El mensaje que dan es lo que sea que ya tenías bajo derecho consuetudinario internacional, te lo acabo de volver a dar. Esto hay personas que les molestó mucho. Por ejemplo, Mondes estaban a medio litigio cuando se emite esto y abiertamente se dijo, ¿cómo es posible, estados, que cambies el contenido de aquello con lo cual te estoy demandando a la mitad del asunto? Así se expuso. Pope and Talbot criticaron la postura, generó un debate. Hay quien dice que no es una interpretación, eso no es interpretar, es derogar o modificar, porque, como indicó Ignacio, se centra en una especie del género derecho internacional. Es, según algunos, una interpretación derogatoria, por lo menos. Pero luego, el caso UPS, que también mencionó Ignacio, creo que decanta, o por lo menos transmite lo que es la sabiduría popular sobre este tema, y es, sea lo que sea, pueden maestros o intelectuales del derecho consuetudinario internacional, derecho internacional de las inversiones extranjeras, no estar de acuerdo con lo que se hizo, pero la verdad es que el Tratado de Libre Comercio lo permite. El 1131 del Tratado de Libre Comercio dice los estados pueden interpretarlo y vincula a tribunales arbitrales, por ende no nos podemos mover. Entonces, es un debate que es un poco más teórico que práctico, y creo que, invito a preguntas y respuestas más adelante sobre este tema, ha quedado disipado por esas razones. Regresando a lo que prometí, voy a seguir un método empírico, ¿qué es? Y luego ¿qué no es trato justo y equitativo? Y voy a ser muy rápido porque prometí regalarle 5 minutos. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Bajo una categoría, yo he categorizado de esa manera
los casos, estoy seguro que gente que sabe más que yo que está aquí puede agregar, matizar, estoy seguro que es el caso, pero por lo menos para un foro como este, que queremos llevarnos un saborcito de qué sí significa y qué no significa, para que no asesoremos mal o no le mandemos mal, esas son las categorías de RUFs. Voy a ejemplificar rápidamente. Voy a empezar con el primero que mencionaba Ignacio. Estándar inicial, NIR, es un caso muy famoso, que si bien versa sobre daños físicos, se ha hecho extensivo, o por no decir extensivo, también a sus bienes. Era un umbral muy alto, porque sí, como mencionó Ignacio, se determinó que México no era responsable. Para que fuera responsable tendría que ser outrageous, y yo traduje outrageous, lo someto a su mejor opinión, como inverosímil. Tiene que ser inverosímil lo que pase para que el Estado sea responsable internacionalmente por violación de trato justo y equitativo. Segundo, bueno, antes de continuar con el estándar de ELSI, hay dos casos adicionales que han reflejado un estándar similar. Hopkins y Roberts, también casos de México. El punto es que se quedaron muy altos el umbral. Para llegar a ello hay que demostrar unas circunstancias muy graves. ELSI, y sirve que doy el comercial, es probablemente y no es dicta, la apreciación que más me gusta a mí de lo que debe entenderse. Si se llevan una oración de aquí, lo que es trato justo y equitativo. Y aquí lo define como parte de arbitrariedad, pero yo invitaría a que quiten eso, nada más véanlo. Una violación al deber de tratar justa y equitativamente a un inversionista it's not so much, no es tanto algo opuesto a una regla de derecho, sino a una situación opuesta al Estado de Derecho. Entonces, si ustedes, llega un cliente y les pide que evalúen una serie de circunstancias y se encuentran violaciones pequeñas, porque, por ejemplo, un caso, TECMED, se dijo, un Estado puede cumplir con su derecho local y aún así violar derecho internacional. No se centren en que se haya violado un artículo o no. El punto es si el contexto de las circunstancias es tal que sienten que esto es contrario a un Estado de Derecho, creo que es una muy buena manera de sentir lo que significa trato justo y equitativo. Bueno, otros casos ventilado, paso a casos de inapropiado o desacreditable. ELSI Myers, vean lo que se dijo. Expectativas legítimas, que sé que Alejandro no está de acuerdo. Si un Estado, la conducta de un Estado es tal que viola expectativas que generó un inversionista y que como resultado de confiar en esas expectativas invirtió, puede ser una violación. Otro caso de México. Otro caso que no es de México, y el famoso Metalclad. Siguiente, debido proceso y rectitud procesal. Si lo que se siguió no es a los ojos del tribunal arbitral un proceso que amerite ser llamado tal, eso es una violación al trato justo y equitativo. Otro caso, transparencia, y a muchos molesta. Metalclad es un caso que también podemos platicar más adelante, pero hay quien dice que se violó el deber de transparencia y por ende se violó el Tratado de Libre Comercio. Lo estoy planteando equivocadamente, pero es lo que dijo el juez que anuló un pedazo del laudo. El juez, y esto lo hemos discutido antes algunos, el juez se equivocó. El tribunal arbitral lo dijo bien. No determinó que se violaba el deber de transparencia. Determinó que se violaba el deber de trato justo y equitativo porque la conducta no había sido transparente, y la transparencia, y hago eco de lo que mencionó Alejandro Falla al principio de su exposición, es uno de los objetivos del Tratado de Libre Comercio. Siguiente, estoy diciendo algo controvertido, por cierto, no es... Siguiente, que dice algo similar. Denegación de justicia. Así bien lo toca, pero no decide que existe una denegación de justicia. ¿Qué es denegación de justicia? Es un tema fascinante, pero está contenido en trato justo y equitativo. Hay muchos escenarios: retraso injustificado de la justicia, no acceso a la justicia. Ya he mencionado Lowen. Lowen me parece un caso dramático. Yo me caí de la silla y se me cayó el café encima cuando leí ese caso. No puedo creer que eso siga pasando en este mundo. Discriminación. Arbitrariedad, repito, ELSI. Nociones idiosincráticas.
coerción o hostigamiento. Fracaso en implementar derecho. ¿A qué no es? Me brinqué. Hasta aquí es todo lo que sí ha sido. Y aquí es todo lo que no ha sido. El primero, que ya se me fue, es... No sé si se puede echar para atrás. Fracaso en la implementación de derecho local. Ya se habló del caso GAMI. Y ese caso tiene un análisis interesante porque no obstante que insinuó, no siento yo que lo haya dicho, sino que insinuó que las autoridades en materia de la que manejaron todo el problema de la industria azucarera habían sido tontas. No obstante eso, dijo, eso no es una violación a justo y equitativo. Ese es el tipo de riesgo que incurre o que absorbe un inversionista por invertir en una jurisdicción determinada. Decepción de trato gubernamental, y aquí hay casos interesantes que nos dicen, todos cuando tratamos con autoridades nos decepcionamos. A lo mejor nunca han oído eso, pero eso hay en lugares donde pasa. Eso no es contrario a lo justo y equitativo, tiene que ser más grave. De hecho, GAMI, que acabamos de platicar, tiene un análisis interesante, porque dice, es cierto, el derecho internacional ha evolucionado desde NIR, no estamos hasta acá. Y ha bajado, y varios casos lo han bajado. Pero ¿cuánto lo han bajado? Dice GAMI, no tanto como para abarcar mala administración de un problema. Seguros contra riesgos de negocios. El que te vaya mal en un negocio, tengas un problema, no es un motivo para mandar a un estado. Eso es riesgo comercial. Eso es parte del riesgo que vas a hacer al poner un negocio aquí o en otra jurisdicción. Y por último, perdóname el término, second guessing. Y es que no puedes venir a todo pasado a decir, está mal manejado este problema desde la jurisdicción local, debieron haber hecho esto otro. Aquí, como dice el dicho coloquial, el hubiera no existe. Si una autoridad decidió manejar una cosa de una manera determinada, es su prerrogativa, aunque lo haga mal. Hago eco de GAMI. Para finalizar, lo que mencioné es mi categorización, que estoy seguro que la pueden matizar o corregir, pero las causales no son números clausos. Por eso hago eco de la de ELSI. No es algo que sea contrario a una regla de derecho, que por cierto además es la Corte Internacional de Justicia, no es un tribunal arbitral, sino una situación que sea contraria al Estado de Derecho. Segundo, es probablemente el estándar más amplio, y trato mínimo, y por ende promete ser el más utilizado. Espero no tener voz de profeta. Y por último, lejos que su abstracción sea una debilidad, es una fortaleza. Y aquí dejo el porqué para la tercera plática que viene en una hora. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor González de Cosío por su provocadora ponencia, que espero que solo sea enfrentamiento dialéctico lo que provoque y no enfrentamientos físicos. Primeramente voy a dar paso a algunas de las cuestiones que se nos plantean y luego pues también me ha pedido el licenciado Falla hacer frente a las provocadoras palabras de González de Cosío. Primero. Bueno, va una pregunta dirigida... Primero una... Ah, ¿sí? Sí, para mantener la secuencia. Pues nada. Bueno, muchas gracias, Francisco, por hacerme tanta promoción, porque ni siquiera he hablado de trato justo y equitativo. Y debo reconocerle su experiencia. De hecho, mis primeras discusiones sobre estos temas fueron con él, así que él me lleva mucho tiempo en experiencia. Quiero decirlo. Y creo que es bastante bueno polemizar sobre estos temas. Entonces, quiero hacer únicamente unos apuntes. Bueno, lo de liberal no era personal, yo me considero también liberal en muchos sentidos y lo hago en una connotación progresista, ¿ok? No lo tomes a mal, mi estimado. Considero que es fundamental tener una cláusula de trato justo y equitativo en todos los tratados. En mi experiencia como negociador, si no incorporamos una cláusula de trato justo y equitativo, simple y sencillamente no cerramos un tratado de inversión. Entonces, no me responsabilizo por los textos que mostraste porque son tratados bastante viejos. Me tocó negociar los últimos 10, esos fueron dentro de los primeros 8. Y ahorita haré referencia de lo que estábamos discutiendo precisamente afuera. No estoy tampoco en contra, creo que es bastante útil que los estados respondan por actos arbitrarios. Yo creo que la legalidad no es suficiente. ¿Cuántas veces escuchamos a los políticos decir,
Yo no hice nada de mal, yo no violé la ley, no se trata de cuestiones de que violes la ley o no, se trata de cuestiones de moral, se trata de cuestiones de legitimidad. Y no porque no violes la ley, quiere decir que estás actuando con probidad. Precisamente a veces es la misma ley la que es arbitraria y la que es violatoria del derecho internacional, y es precisamente la ley lo que se analiza. En las cláusulas de derecho aplicable no se aplica el derecho doméstico, es el derecho doméstico una cuestión de prueba y a veces es lo que precisamente viola el derecho internacional. Entonces, en ese sentido, es fundamental tener este tipo de estándares. La interpretación del Telecán, hay suficiente evidencia desde el momento en que se firmó el Telecán, en los reportes que mandaba Canadá y Estados Unidos a sus respectivos parlamentos y congresos, de lo que se entendía por esa cláusula, de que era en referencia al derecho internacional consuetudinario. No hace sentido interpretarlo en función de obligaciones convencionales. Si hubieras un tratado de adhesión, entonces se entiende que es derecho convencional, que incluye el derecho internacional, violaste el trato justificativo. Finalmente, se puede polemizar lo que quiera, no tiene relevancia práctica, el propio Telecán autoriza, ahí están las tres partes, hacer interpretaciones sobre artículos existentes, no los autoriza para legislar, se tendrá que modificar, enmendar el tratado, evidentemente, pero es una disposición existente que se está interpretando y que se acuerda inclusive con la Convención de Viena. Es muy interesante y bueno, con mi estimado doctor Ignacio Gómez Palacios, ahorita no sé en qué nos tengamos que enfrentar porque creo que coincidimos en muchos puntos, de hecho, cuando hemos platicado. Me parece muy buena la exposición de Francisco, te felicito, es un repertorio muy interesante de medidas que pueden ser violatorias, muy completa. Creo yo que para dimensionar esta cuestión tenemos que hacer un análisis primero estructural, para no perderlos un poco. Tenemos en el mundo aproximadamente 3.000 tratados de inversión, lo que se le ha llamado el Spaghetti Bowl. Si vemos un mapa, veremos un espagueti servido en un plato, con muchas casas y con albóndigas y todo lo que ustedes quieran. Hay una desfragmentación de tratados, de obligaciones, que no podemos asumir principios generales de interpretación. Cada tratado tiene su historia, cada tratado tiene su contexto, cada tratado tiene su redacción, y la intención de los negociadores en cada tratado es diferente. Sí podemos encontrar patrones. En ese sentido, hay tres maneras de partir y tres visiones para interpretar. Y podemos decir que una interpretación es correcta o no en función del concepto en el que lo encuadremos. Primera visión que se ha utilizado, genérica, y de ahí ya vemos que sí que no. La primera lectura es precisamente una de tipo literal, una cláusula axa et quoto bono. Es ridículo pensar que un Estado se va a obligar a algo que no sabe. Yo me obligo a lo que un árbitro piense que es justo y equitativo, no hace sentido, no está apoyado prácticamente por ningún caso, ni por nadie en la literatura mundial. Entonces, bajo esa lectura, prácticamente todo puede ser violatorio. Es un análisis subjetivo, no necesitas hacer referencia más que al artículo del tratado base que estás aplicando. Punto número 2, una lectura, no necesariamente un artículo ligado al derecho internacional consuetudinario, pero ligado a elementos que van más allá del derecho consuetudinario. Y la tendencia es legítimas expectativas. No es que esté en contra. Legítimas expectativas, simple y sencillamente, no cabe en la tercera categoría propia del Telecán y de los tratados que me ha tocado negociar, y esa es la interpretación y ese es el entendimiento que se discute con las contrapartes. Legítimas expectativas es válido bajo este segundo paradigma de interpretación. Si el Estado generó una legítima expectativa sobre tu inversión en base a su comportamiento, 2 minutitos y termino, y se comportó de forma contraria, violentando las legítimas expectativas del inversionista, perfecto. Si esa fue la intención de las partes, que se utilice. Yo pienso que es un concepto bastante abierto. Todos los inversionistas asumen un riesgo. Si vas e inviertes en Congo, creo que todos saben que te puede pasar algo bastante malo en tu inversión, punto. No puedes asumir legítimas expectativas tan ligero, es un análisis complicado. El tercer concepto es derecho internacional consuetudinario. En derecho consuetudinario no existe la transparencia, no existen las legítimas expectativas, no existe la buena fe. Esas cosas no son costumbre internacional. Para que esas cosas sean costumbre internacional, se requiere una práctica federal y constante que los Estados siguen en función de su obligatoriedad. Entonces, si analizamos bajo esta tercera categoría, que no, legítimas expectativas, desde luego que no, buena fe, desde luego que no, transparencia, desde luego que no,
que sí, debido proceso, arbitrariedad, denegación de justicia, protección y seguridad plenas. Y es cuando le comentaba a Francisco cuál es la lógica de la redacción. En mi visión, negociando tratados, no los primeritos, los últimos, que siguen la pauta de Telecán, es un estándar genérico, consuetudinario, y eso se sigue con la lógica misma de la redacción. Cada parte otorgará trato acorde con el derecho internacional consuetudinario. Expresamente así lo decimos en algunos tratados o lo aclaramos en el mismo tratado. Ese es el género, derecho internacional consuetudinario. Váyanse a cualquier libro de derecho internacional y hay un capítulo especial de Treatment of Aliens, bajo derecho consuetudinario. Y de ahí se desprenden varios subsistemas que tenemos en derecho consuetudinario, mencionamos todos en los tratados, incluido, si dice incluido, quiere decir que forma parte del primero, incluido trato justo y equitativo y protección y seguridad plenas. Pero al decir incluido, no limitado a, es decir, tenemos trato acorde con derecho internacional consuetudinario y podemos desprender varias subcategorías. Trato justo es una, protección y seguridad es otra, debido proceso es otra. Entonces, dependiendo de la interpretación que un país favorezca, y a veces puede haber una disputa en ese sentido en cada caso, podemos decir válidamente que sí, que no. En el caso de México, por cuestiones de certidumbre jurídica, porque para tanto el Estado como para el inversionista favorecemos la interpretación de derecho internacional consuetudinario. Estados Unidos hace lo mismo, Canadá hace lo mismo, y hemos logrado extender esa interpretación a países como China, países como la India, como Japón. Eran ajenos totalmente a esta tendencia porque quedaron convencidos de los beneficios. Es garantizar contra desviaciones serias del Estado, sin dejar al Estado y que se someta a escrutinio la legalidad y la conducta del Estado, sin que se deje tampoco al Estado sujeto a demandas frívolas y a interpretaciones expansionistas. Entonces creemos que de las tres posibles interpretaciones, esta es la más adecuada. Muchas gracias al licenciado Falla, que es un provocador, empezar a hablar de comida a estas horas. Y si quiere replicarle... Sí, pero no sé. Sí, vale. Pues entonces... ¿No hay? Sí hay preguntas. Vamos a pasar directamente a las preguntas porque si no nos se nos está yendo el tiempo. Bueno, una primera pregunta va dirigida a Gómez Palacio, Ignacio. Dice, muchas de las demandas surgen a raíz de la oposición social, Metalclad, Minera San Javier, Cochabamba. ¿No consideran que ya debe ser considerado seriamente dentro de este debate? Contesto, yo creo que sí. Y desde luego ya hay inclusive un reconocimiento y un mecanismo establecido para la participación de las organizaciones de la sociedad civil dentro de las decisiones que ha adoptado la Comisión del Libre Comercio. Los insto a que le echen un ojo y creo que, por cierto, me gusta llamarles organizaciones de la sociedad civil y no organizaciones no gubernamentales, lo cual me parece un pequeño insulto. Yo me llamo Ignacio, no me llamo no Pedro, ¿verdad? De manera que estas organizaciones de la sociedad civil que están adquiriendo cada día mayor relevancia ya están empezando a ser reconocidas. Sin embargo, este reconocimiento debe de estar, digamos, regulado y debe de reconocerse toda una serie de problemas que atraen. Uno, por ejemplo, imagínense, pues que llegan 200 organizaciones de la sociedad civil a querer meterse a un tribunal arbitral. Segundo, que cada una de ellas quiera meter un escrito. Es decir, los tiempos del juicio, las lecturas que tienen que hacer las partes, en fin, todo esto se prolonga demasiado, de manera que hay que obrar con cordura, pero por supuesto que hay un punto de vista de las organizaciones de la sociedad civil, y digo, para acabar pronto está Bolivia, ¿no? Evo Morales pues viene de esas organizaciones de la sociedad civil
y participó inclusive en presiones en algún caso de inversionista Estado antes de ser presidente de Bolivia. Entonces, por supuesto, pero hay que irse con mesura, con cuidado, para ver de qué manera pueden participar. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las preguntas. Ahora le voy a dar la palabra al licenciado Falla para responder a una pregunta del señor Rivera, que señala: ¿qué conexidad hay entre el mecanismo de solución de controversias de la OMC y los previstos en los APRIs? ¿Puede llevar un Estado un asunto a OMC en materia de inversiones? ¿Son excluyentes estos procedimientos? Bueno, muy brevemente, porque sé que ya el tiempo se va. Son dos cosas completamente distintas. Para empezar, la OMC versa sobre cuestiones de comercio. La única relevancia o el acuerdo relevante en materia de inversión podría ser el Acuerdo General de Comercio de Servicios. Acuérdense que servicios, bueno, no es lo mismo que inversión, evidentemente, pero establece 4 modalidades para la prestación de un servicio, que es un servicio transfronterizo, o ir al país de origen, consumir el servicio, regresarse, lo que se llama como consumption approach, la movilización de personas físicas, y el modo 3 es establecimiento comercial. Es un servicio a través de una presencia comercial, lo que se equipara para todos los efectos como inversión. Esa es la única que podría de alguna forma chocar con algunas de las disciplinas de los APRIs, porque sí se puede dar el caso en que una inversión de un país extranjero esté cubierto tanto por el Acuerdo General de Comercio y Servicios, siempre y cuando sea un sector comprometido y sea modalidad de servicio 3, y que también quepa en la cobertura de los APRIs. Puede haber un traslape, evidentemente. Sin embargo, los mecanismos de solución de diferencias son completamente distintos. En el caso del APRI es un mecanismo inversionista-Estado, lo que se conoce como arbitraje mixto, y en el caso de la OMC será un conflicto Estado-Estado. Entonces, no hay necesidad en esta circunstancia de prever alguna especie de exclusión de foros. Es muy normal que en materia económica, derechos humanos y otros temas converjan 2 tratados internacionales, y es totalmente válido que un inversionista o que un sujeto, un individuo, puedan escoger diferentes vías, se pueden acumular derechos, se pueden traslapar, pero finalmente cada instrumento es interdependiente. En el APRI, los derechos y las obligaciones siempre quedan dentro de los Estados. Hay quienes dicen, no, es que los inversionistas tienen derechos. No, es un tratado internacional que se celebra entre Estados, pero se da beneficios directos a los inversionistas para acudir a un arbitraje. Si no le cumplen, la violación es respecto del Estado y se inicia una disputa Estado-Estado. Pero es un mecanismo inversionista-Estado, tiene esa posibilidad. No la tiene en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, eso se reserva a cuestiones interestatales. Entonces, no se prevé exclusión de foros, sí puede haber un traslape y funciona de esta manera. No veo problema, inclusive que se llegue a dar este traslape, será respecto de algunas disciplinas nada más, en materia de trato nacional principalmente. No contempla libertad de transferencias, no contempla expropiación, hablo de la OMC, no contempla trato justo y equitativo. El traslape, si se llegara a dar, que veo difícil, sería únicamente en una disciplina concreta, entonces no hay tampoco un riesgo mayor en materia de traslape. Muchas gracias, licenciado Falla, y ahora voy a dar... Solo 2 minutos le voy a conceder a González Cossío para responder a la pregunta y al mismo tiempo darle la réplica, pero muy rápido. Dice la pregunta del señor Martínez: si la autoridad, además de fundar y motivar conforme a legislación mexicana, argumenta para acatar el principio de trato justo y equitativo situaciones no contempladas en derecho mexicano, ¿esto viola garantías individuales? A lo mejor le interesa explicar un poco la pregunta, porque la respuesta inmediata a como la malentendí, admito que no entiendo bien la pregunta, es un sí. No está vedado por derecho local lo que se puede reclamar en derecho internacional, pero posiblemente el autor de la pregunta quiere abundar sobre qué es lo que quiere decir. Gracias. No sé en qué momento, pero enhorabuena. Y la réplica, la réplica de 10 segundos. ¿No? 2-1. Adelante. Mi réplica sería,
y viene de un legislador internacional. Entonces, existe una diferencia entre lo que voy a insinuar y lo que él piensa me llama la atención. Mencionaste, Alejandro, que expectativas legítimas no debe estar cubierto. Tampoco buena fe, tampoco transparencia. ¿Entendí bien? Bajo el concepto de derecho consuetudinario no existe transparencia. Ese es mi entendimiento, ese ha sido el entendimiento de las contrapartes, porque partimos de un ejercicio práctico. Estamos negociando el texto y decimos, ¿bajo qué enfoque lo queremos hacer? Entonces, nuestra posición siempre es la basada de bajo derecho consuetudinario, que no está completamente definido porque es evolutivo. No dudo que transparencia llegue a formar parte del derecho consuetudinario, pero prevé precisamente un mínimo de flexibilidad. Cuando menos partimos de la base de ciertos conceptos que sabemos que están reconocidos y de los que no estén y se intenten poner a consideración un tribunal, se tienen que probar. Esa es la maravilla del derecho consuetudinario, que y lo comentó el doctor Gómez Palacio muy acertadamente, requiere un elemento de prueba. Si tú dices que la transparencia es parte del derecho consuetudinario, yo digo que no, inclusive como negociador, no importa, pruébalo en un tribunal, prueba que es costumbre, prueba que es práctica accionaria y constante, y hay muchos medios de prueba para acreditar que una medida que tú alegas que es violatoria es costumbre internacional. Entonces, no excluyo la posibilidad de ciertos conceptos, únicamente afirmo los que yo creo que nadie tiene dudas de que son derecho consuetudinario, y los otros que estén sujetos a discusión, que cuando menos se prueben, que son costumbre. Entonces, esa es la idea práctica que tenemos con ese, porque también tiene su discusión de que es derecho consuetudinario, por supuesto. Mi pregunta era dirigida a lo siguiente, que es un foco rojo, no buscar desvirtuar ni, y es, como Alejandro sabe y todos los que están aquí saben, ha habido varios, no ha habido uno, casos que han sostenido que transparencia está incluido, que buena fe está incluido, que legítimas expectativas está incluido bajo trato justo. Entonces, mi duda es, y el foco rojo que mando es, si el negociador está negociando una cosa y su estado de mente es lo que estoy escribiendo no incluye esto, ¿por qué varios casos han encontrado que sí existe una violación conforme a esos puntos? Tocas un gran tema, no. Es un gran tema y es una preocupación que yo tuve, pero ahí veo esos casos. Orrego Vicuña estuvo como en 5, entonces son un puñado de casos de 3 presidentes de tribunales que están lejos de constituir una tendencia. Sí me preocupa que se diga eso a la ligera, porque cuando lo han dicho no lo han probado. Esto es derecho consuetudinario porque yo lo digo, no es porque tú lo dices, es porque tú lo acreditas con material, con literatura, con un consenso, con práctica de los estados a través de documentos internos. Entonces, eso se puede hacer con debido proceso, eso se puede hacer con denegación de justicia. No creo que se pueda hacer con transparencia. Sí se dijo, y en una presentación que dio un seminario de UNCTAD, por ejemplo, se dijo en... ¿Termino o nos damos? Damos trabajo. Se dijo eso, y recuerdo los casos, creo que se fue Occidental, de varios, y en la crisis de Argentina. En ninguno de ellos existía una leyenda como la de Telecán. Y ellos dijeron, en el Telecán podrá hacer otra cosa, y lo entendemos. Pero aquí en este contexto, para nosotros, si lo Saluca dijo, incluir derecho consuetudinario puede tener efectos de reducir el alcance de cobertura de la disposición. Pero sí, por supuesto que es un tema interesante y que se puede desvirtuar muy fácilmente si se agarra una tendencia y todos empiezan a decir que todas las cosas son derecho consuetudinario. En mi opinión, pienso que es una aseveración frívola, porque si lo dices, lo tienes que probar, como principio todos abogados, ¿no? Pero es un buen punto el que comentas. A los participantes de esta mesa, que si no le corto ya nos vamos a la merienda directamente. Todo esto es en progreso de debate, ¿no? Bueno, pues terminamos con esta mesa y rápidamente pasamos a la cuarta mesa sobre expropiación. Es culpa de Francisco.